Le regresé la brujería a mi madrastra. Segunda parte. Mi padre, algo incrédulo, le dio las gracias a la señora y le comentó que pensaría en su recomendación, que por el momento íbamos a esperar los resultados de los exámenes que me habían realizado en aquel hospital. Me tomó de la mano con delicadeza para ayudarme a llegar al auto, pues nos íbamos a casa para que yo descansara después de aquel día tan agitado y más para mí en la condición en que me encontraba. En el camino de regreso a casa, yo iba pensando en todo lo que me había dicho la señora. Me preguntaba si sería verdad que existía alguien con los dones de sanación que pudiera poner fin a mi enfermedad. Empecé a conversar con mi padre sobre aquello. Le preguntaba cuál era su opinión acerca de ir donde aquella mujer que nos habían recomendado. Él dijo que ya había escuchado historias de personas a las que enferman con brujería y que existen chamanes o curanderos que los logran curar regresándolos incluso casi de la muerte. Para mi asombro me contó que él ya había pensado en esta opción, pero que primero quería agotar todas las posibilidades médicas antes de recurrir a lo desconocido. No le insistí con el tema, pues yo nunca había pensado ni remotamente que algo así me pudiera estar pasando. Mientras regresábamos, me preguntaba en silencio si podía ser eso lo que me estaba haciendo tanto daño. Sin darme cuenta, me había quedado dormida, y cuando ya habíamos llegado, mi padre me despertó y me ayudó a llegar hasta mi cama para que descansara. Antes de que se retirara de mi habitación, le pedí que fuéramos a ver a aquella señora que vivía en el bosque. Él me dijo que lo pensaría y que tal vez el fin de semana iríamos en su búsqueda. Pero toda esa noche no pude dormir. Los dolores eran tan intensos que me hacían llorar. Sentía que ya no podía más. Inclusive en algún momento pensé que sería mejor morir para liberarme de todo este sufrimiento. Y así, entre llantos, espasmos y rezos de súplica pidiéndole a Dios que me ayudara, me fui quedando dormida. A la mañana siguiente, siendo eso de las 9 o 10, me desperté. Recuerdo que era un viernes y que según la decisión que mi padre hubiese tomado, iríamos o no donde la curandera el fin de semana. Pero mientras estaba en la cocina intentando comer algo, mi madrastra recibió una llamada del trabajo de mi padre. Puso una cara de preocupación, pero rápidamente volvió a su rostro habitual. Le pregunté qué había pasado y ella me dijo en un tono algo burlón: "Nada grave. Tu pobre padre que sufrió un accidente en el trabajo. Dice que se resbaló y se fracturó la pierna, pero que pronto lo traerán a casa. Ojalá así aprenda". Y se marchó a su habitación. No entendí por qué dijo eso de esa manera. Obviamente, el golpe de mi padre había sido fuerte para que se fracturara la pierna, pero a ella parecía no importarle. Unos minutos después, miré que salió de su habitación y se marchó sin decirme nada. Me quedé en casa sumergida en mis pensamientos, y como un flash llegó a mi cabeza el recuerdo de lo que dijo la señora en el hospital acerca de la sombra negra que me acompañaba y que en el bosque cercano había una mujer que me podría ayudar. Consciente de que mi padre por su accidente ya no me llevaría donde la curandera, decidí ir por mi propia cuenta. No quería pedirle ayuda a mi madrastra, pues ya lo había hecho en un par de ocasiones atrás, y siempre se inventaba alguna excusa para no ir, que si estaba enferma, que si le dolían las piernas, que si se iba a visitar un familiar enfermo, etcétera, etcétera. Buscando a alguien que me pudiera ayudar, llamé a la que en ese tiempo era mi mejor amiga, y le pedí de favor que me acompañara, pero me dijo que estaba de viaje por otro estado y que la disculpara, pues si hubiese sabido que necesitaba su ayuda, no se hubiera marchado. Angustiada de no saber qué hacer, solo le dije que no se preocupara y colgué el teléfono. Me encontraba muy débil y temblaba. Me dolía el estómago y casi no tenía fuerzas para caminar, pero me llené de coraje y así emprendí el viaje. Cuando salí a la calle tomé un taxi y recordando las calles que me había mencionado la señora, iba guiando al conductor.
Como pude, y después de dar una que otra dirección equivocada, llegamos al sendero indicado, pero por ahí ya no entraba el vehículo, así que le pagué el viaje, me bajé y empecé a caminar, internándome en el bosque por aquel sendero. Luego de unos 30 minutos de caminata y de sentir que en cada paso que daba se me iba quedando la vida, pude ver una choza a la distancia. Me dirigí hacia ella, acelerando el paso como pude. Cuando llegué, vi que era una choza bastante fuerte y hecha con algo de material en medio del bosque. Estando en la puerta de esta quise gritar, pero la voz no me salía. Entonces tomé una pequeña piedra y empecé a golpear con todas las fuerzas que me quedaban, como si del que abrieran esa puerta o no dependiera mi vida. Segundos después, desde adentro, se escuchó una voz envejecida pero firme, la cual gritó: «Ya voy, no golpee tan fuerte». Cuando abrió la puerta y me vio, se puso pálida. Era una mujer mayor de pelo cano y piel arrugada. Tenía unos ojos negros y profundos, los cuales me miraban con curiosidad y compasión. «¿Quién eres tú, muchacha? ¿Cómo has llegado hasta aquí? Pero mírate nada más, estás muy delgada. Sabes que estás al borde de la muerte», me dijo. Yo no podía ni quería hablar. Sentía que mis fuerzas me abandonaban y solo la escuchaba a ella con su voz ronca y sus palabras extrañas. La anciana me arrastró como pudo hasta un petate que tenía en el suelo, en una esquina de una habitación oscura y llena de objetos misteriosos. Me dijo que lo que traía era un mal muy fuerte y mencionó que me podría curar si la muerte me permitía seguir viviendo nada más, pero no me dio ninguna garantía. No recuerdo con claridad lo que la señora me hizo, pero recuerdo que preparó unos aceites o líquidos con hierbas y otras cosas que sacó de frascos y bolsas. Luego me untó una especie de aceite en la frente, haciendo una cruz con sus dedos arrugados y ásperos. Continuó con rezos y súplicas, pidiendo ayuda al cielo y a los ángeles. Me tocaba el vientre con sus manos. En ocasiones lo hacía suave y en otras un poco fuerte, como si estuviera removiendo o juntando algo en un solo lugar de mi interior. Luego continuó la limpia con unas hierbas de olor dulce. En ningún momento dejaba de invocar a los ángeles y a los santos. Pedía que la ayudaran a deshacer todo lo que me hubieran hecho. También le pedí a la muerte que no me llevara, que ella sabía que no era mi hora y que alguien malvado me estaba ofreciendo en un ritual de magia negra para terminar mi estadía en este mundo. Entre rezos me preguntaba si yo sabía quién me odiaba tanto como para hacerme estos trabajos de brujería. Entre balbuceos yo le decía que no, que según yo siempre había sido una buena persona y no le había hecho el mal a nadie. «Bueno, muchacha, pero alguien te tiene mucho odio. Alguien te quiere ver sufrir y que pierdas la vida lentamente. Puedo ver que te han hecho un maleficio con un monigote de tela negra, el cual se asemeja a ti. Está hecho con tus ropas, lleno de tierra de cementerio, tus cabellos y unos huesos de infante. Lo tienen velando, rodeado de velas negras, las cuales se apagarán cuando tú pierdas la vida. Pero no te preocupes, Dios es muy amoroso y bondadoso. Aún no es tu hora, no permitirá que te mueras, por eso te ha traído hasta aquí conmigo. Has llegado a tiempo, creo que podré salvarte». «Sí, por favor, haga lo que tenga que hacer, no me quiero morir», le rogué con lágrimas en los ojos. A medida que ella me iba pasando sus manos por mi vientre, los dolores se volvían cada vez más fuerte, como si algo dentro de mí estuviese luchando por salir. Me retorcía del dolor, gritaba y sudaba el poco líquido que tenía en mi cuerpo. Me mordía los labios, pues ese dolor era insoportable y no sabía qué más hacer. Momentos después, un torrente de náuseas me invadió. La señora me acercó una cubeta metálica y vomité un extraño lodo negro que apestaba como no tienen idea, y del sabor, mejor ni les cuento. Parecía que esto salía desde lo más profundo de mi ser,
y para aumentar el horror, entre aquella masa viscosa pude distinguir 2 pequeños huesitos, tal y como me lo había dicho anteriormente. Me invadió un escalofrío al saber que todo esto de la brujería y magia negra es real, y estaba comprobando por mí misma que alguien había llevado a cabo algún tipo de trabajo en mi contra, deseando mi muerte y disfrutando de mi sufrimiento. Después que terminé de expulsar hasta la última gota de ese lodo asqueroso, la señora tomó la cubeta y le echó algunos líquidos que no sé qué eran y le prendió fuego. No sé si era por la condición en la que me encontraba o el ambiente tan místico del lugar, pero mientras eso se quemaba, yo podía escuchar como gritos guturales que se iban alejando de la choza, y mientras más lejos los escuchaba, me iba sintiendo mejor. El dolor de mi estómago desapareció casi por completo y sentía como un peso enorme se quitaba de mí. Aunque no me sentía bien del todo, ya podía caminar sin tanto problema y empezaba a sentir algo de hambre. La señora me dijo que ya estaba a salvo, que la muerte entendía que no era mi hora y respetaba mi vida. Me pareció extraño que hablara de la muerte como si fuera alguna persona, pero no le quise preguntar nada más. Luego que descansé un rato en el mismo petate del suelo, la curandera me dijo que era tarde y que debía regresar a mi casa, y cuando miré por la ventana, era verdad. Casi caía la tarde y yo había llegado ahí al mediodía, y sentía que la curación no había durado más de 1 hora. No me explicaba cómo es que el tiempo había transcurrido tan rápido, pero la mujer tenía razón y era hora de marcharme. Amablemente la curandera me acompañó fuera del bosque para tomar un taxi que me llevaría hasta mi casa. Mientras caminábamos por el sendero entre los árboles, le pregunté si sabía quién era el que me había hecho tanto daño y por qué. Ella me dijo que no lo sabía, pero que estaba segura de que yo lo conocía y que en menos de lo que me imaginaba iba a enterarme de quién fue la persona con tan cruel corazón. Me quedé pensando en sus palabras. ¿Quién podría haberme hecho algo así? ¿Qué motivo tendría y cómo lo descubriría? Mientras me subía al taxi le di las gracias por toda su ayuda y le dije que volvería para agradecerle. Ella me dijo que sabía que lo haría y se despidió con una sonrisa muy tranquilizadora. Cuando llegué a casa me sentía mejor, mi semblante era otro y todo lo veía con mejor actitud. Me dirigí a la habitación de mi padre para ver cómo se encontraba. Él me abrazó y me regañó preguntándome que dónde había ido, que en mi situación era mejor quedarme en casa y que no volviera a salir. Para mi sorpresa, mi madrastra aún no llegaba de donde sea que se había ido, pero fue mejor para mí, ya que aproveché para contarle cómo esa señora me había curado y todo lo que había salido de mí. Él estaba incrédulo, pero sabía que yo casi nunca le mentía, y mucho menos lo haría con algo así. Además, él podía ver con sus propios ojos que yo ya me sentía mejor. Un par de días después, tal y como me lo había anticipado la señora, descubrí quién había sido el responsable de mi sufrimiento. Para sorpresa de nadie, a mi madrastra le dio la misma enfermedad que a mí, pero mucho más fuerte. Empezó a sentir un dolor insoportable en el estómago, como si algo estuviera comiéndole las entrañas. Se retorcía y gritaba de agonía pidiendo ayuda. Mi padre, asustado y preocupado, como pudo, y usando sus muletas por su pierna lesionada, la llevó inmediatamente al hospital para que la atendieran. Allí le hicieron los mismos exámenes y análisis que a mí, pero no encontraron ninguna enfermedad. Le dieron medicamentos para el dolor y el malestar, pero no le hacían efecto. Era como si nada pudiera curarla ni aliviarla. Mi padre no entendía qué le sucedía a su mujer, por qué le había ocurrido lo mismo que a mí. Yo tampoco lo entendía, pero estaba casi segura que estaba relacionado con mi extraña enfermedad. Después de tan solo 3 días y haber visitado 2 hospitales, mi padre regresó solo a casa y visiblemente angustiado. Se quejaba de que le dolía su pierna, pero aún así se dirigió a la cocina por un vaso de agua y luego me llamó. Me pidió que nos sentáramos, pues tenía algo que contarme.
Sus ojos negros se llenaban de lágrimas mientras me empezaba a hablar. Me rogaba que lo disculpara y lo perdonara. Afirmaba que él no sabía que por culpa de su mujer estuvo a punto de perder a su hija. Reconocía que se había dejado cegar por el amor, pero ahora entendía todo. Curiosa por sus palabras, le pregunté por qué decía eso, y con voz entrecortada, me contó que mientras estaba en el hospital con su mujer, ella comenzó a gritar mi nombre, pidiéndome perdón como si fuera la única forma de poner fin a su dolor. Fue en ese momento cuando los médicos le administraron un sedante para controlar su sufrimiento, y él aprovechó para preguntarle qué era lo que sucedía y por qué gritaba mi nombre. Entonces me contó lo que mi madrastra, en su estado de somnolencia, le dijo. Le había confesado que ella había hecho brujería para acabar con mi vida, y que una vez que yo no estuviera, iba a convencer a mi padre de poner todo al nombre de ella, pero que su plan no resultó como esperaba, y que ahora todo lo malo que había hecho se le estaba devolviendo, que la única manera de que pudiera dejar de sentir ese dolor era si yo la perdonaba. Le había pedido a mi padre que viniera hasta la casa para que me diera esta noticia y yo fuera a perdonarla para que deje de sufrir. No puedo creer lo que me estás diciendo, papá. Parece una broma de muy mal gusto, le dije. Ojalá fuera una broma, hija, pero es la verdad. Ella misma me pidió que te lo dijera y que te rogara que la perdonaras. ¿Y tú qué hiciste?, le pregunté. Yo no pude perdonarla. Después de escuchar esta confesión, solo estuve allí hasta que ella se quedara dormida. Luego me volví a casa. No sé si lo que voy a hacer es lo correcto, pero ya no voy a ayudarla. No entiendo cómo pudo haber hecho algo así. ¿Cómo siquiera pudo pensar en acabar con la vida de mi hija, que es el ser que más amo?, dijo mi padre con lágrimas en los ojos. Papá, lo siento mucho, pero tampoco es tu culpa. No sabías cómo era en realidad esa mujer. Siempre nos ocultó el lado malvado que tenía, le dije abrazándolo. Hija, tú eres lo único bueno que me queda en esta vida, me dijo, dándome un beso en la frente. Oye, papá, ¿y ahora qué debería hacer? Entonces me dio un papelito en el cual estaba escrito el nombre del hospital y me dijo que si decidía ayudarla o no, esa era mi decisión y que él no iba a interceder por ella. La verdad, y aunque suene egoísta y malvado de mi parte, nunca me acerqué y obviamente nunca la perdoné. Después de ese día no volví a saber nada más de mi madrastra. Mi padre se separó completamente de ella y no le volvió a hablar ni a buscar. Yo llegué a saber que cuando ella salió del hospital, se fue a vivir con uno de sus hijos que tenía de un matrimonio anterior. No sé si alguna vez se arrepintió de lo que me hizo, pero sé que nunca pudo librarse del castigo que le cayó. Ella se hizo varias limpias con diferentes brujos y curanderos para quitarse el mal que ella misma se había provocado, pero ninguna le funcionó del todo, pues aún padecía uno que otro de los síntomas de la brujería. A veces sentía dolores muy agudos en el estómago, otras veces tenía pesadillas, y otras tantas se le caía el cabello o se le ponía la piel amarilla. Era como si la muerte estuviera acechándola, pero sin llevársela del todo. Es una vida miserable y solitaria, sin amor ni perdón. Yo no sentí lástima por ella, solo indiferencia. Ella sola se lo buscó con su maldad y su ambición. A pesar de todo lo que pasé, no perdí la esperanza ni la alegría de vivir. Me recuperé por completo de la brujería que me habían hecho y volví a ser la misma mujer soñadora y alegre de antes, pero esta vez con más experiencia y precaución acerca de estas cosas. Mi padre, por su parte, también se recuperó del golpe que le dio su ex y gracias a Dios encontró el amor de su vida nuevamente, y esta vez con una mujer buena que no es interesada y que desde el principio mostró tener un deseo genuino en llevar una buena relación conmigo. Ella se llama Laura
y es una mujer dulce y simpática que trabaja como enfermera en un hospital. Mi padre la conoció cuando fue a hacerse unos chequeos de rutina y desde ese entonces se enamoraron. Antes de terminar mi relato, quiero contarles algo más. Cuando ya estuve 100% curada, decidí ir a visitar a la ancianita que me salvó la vida. Quería agradecerle por todo lo que hizo por mí. Le llevé mucha despensa y otros regalos para que pudiera vivir mejor en su cabañita. Ella me recibió con una sonrisa y me abrazó fuertemente, mientras me decía que estaba segura de que yo regresaría. Ese día, mientras conversábamos, me dijo que había ayudado a muchas personas con sus limpias y consejos, pero que también había tenido que enfrentarse a brujos malos y a espíritus oscuros. Mencionó que se había ido al bosque porque ya no practicaba las limpiezas y que conmigo solo había hecho una excepción. Dijo que estaba muy vieja y cansada y que una limpia más y ya no salvaría a nadie, sino que se irían las dos juntas. Desde ese entonces le llevo algo de despensa cada mes, pues sé que lo necesita, y le estoy muy agradecida por ayudarme. Nos convertimos en amigas y formamos una muy bonita amistad, la cual valoro y valoraré hasta el día en que Dios se la lleve de este mundo. Esa ha sido mi historia y mi experiencia con la brujería negra. Gracias por leerla y por compartir esto con tu público. Me gustan mucho tus relatos y te deseo mucha suerte en todo. Y como dices tú, hasta la próxima. Queridas y queridos amigos del canal, mil gracias por haber llegado hasta el final de este relato. Como siempre, esperamos que haya sido de su agrado y si ha sido así, no olviden suscribirse al canal, activar las notificaciones, dejarnos un comentario y también un like. Si no es mucha molestia, les pido a las personas que nos siguen en Facebook que se den una vuelta por nuestro canal de YouTube y a las personas que están en nuestro canal de YouTube también les animamos a que nos visiten en Facebook. Sin más que decirles y esperando que tengan un excelente resto de día, se despide su amigo Javier de la narración y hasta la próxima.